Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Más de 30 estaciones por FM en todo México y los Estados Unidos. El objetivo de este programa que co-conducimos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor Luis Ramírez es compartirle a usted toda la data, todos los hacks que le permitan precisamente identificar oportunidades de inversión, oportunidades pues dentro del sistema, precisamente para vivir de las rentas, para aprovechar pues todas las tendencias, toda la data, por supuesto, a favor de estas oportunidades e inversiones inmobiliarias. Recuerde que además puede usted escuchar también a través de las distintas plataformas de podcast. Esta información nos encuentra en todos lados como ViveRent y desde luego también en la página web www.viverent.com. Hablando de estas oportunidades de inversión, por supuesto, tenemos grandes oportunidades este mes. Lanzamos nuevas mini bodegas en el Estado de México, en Naucalpan. Usted puede invertir desde 500 mil pesos y recibir rentabilidades anuales que se pagan de manera mensual superiores al 10% y qué decirle la plusvalía, por lo menos otro 10%. Todo esto se lo explicamos con mucho gusto. Si hace una cita, quedan pocos tickets porque siempre que lanzamos un producto nuevo se termina y hoy usted puede precisamente hacer una cita. Quedan algunos tickets de este último lanzamiento que tuvimos este mes de mayo de 2025 y del que puede usted formar parte porque además puede invertir desde 500 mil pesos adquiriendo 10 metros cuadrados de mini bodegas y por supuesto con estas rentabilidades nosotros nos hacemos cargo de todo. Usted solamente se encarga de recibir sus rentas mes a mes. Haga una cita donde en www.viverent.com o nos puede escribir en las redes sociales. También nos encuentra en Facebook, en Instagram, en todos lados como ViveRent. Y repito, la página web www.viverent.com. Y bueno, pues hoy le traemos un tema muy interesante, Pablo, Eduardo, que es una casa por el precio de un coche por Philip Stark. Y bueno, es que es increíble, ¿no? Es increíble que hoy 1 billón de personas no tienen techo sobre sus cabezas. En México, por ejemplo, la data nos da el resultado de 35 millones de viviendas existen nada más. Hay más o menos 127 millones de personas hoy en México viviendo, de acuerdo a los últimos datos del INEGI, pero bueno, la estimación es que seamos alrededor de 130, pero realmente propietarios de un inmueble registrados en el Instituto de la Función Registral o en el Registro Público de la Propiedad del Comercio, pues solamente hay 16 millones de propietarios. O sea, cerca del 13% de la población son los únicos que son dueños de una propiedad. Y en el mundo, pues se habla de que hay más o menos 1 billón de personas que no tienen techo. Y bueno, pues esta empresa habla de la posibilidad de construir casas al precio de un automóvil. Y es que precisamente mucha gente se preocupa más por tener un automóvil que tener una casa. Y la iniciativa de esta empresa es pues lograr tener esta empresa filial o apoyada por Renault o Renault, como se pronuncia, pues bueno, buscan reflexionar de manera colectiva, el sector privado, los gobiernos, quienes hacemos ciudad, para que la vivienda, el techo, esté al alcance de las personas. Imagínense usted esa cifra, 1 billón de personas no tienen techo, no tienen dónde vivir, viven derrimados con la suegra, en el mejor de los casos, porque hay otras personas que no tienen literalmente dónde pasar la noche más que en una casa de campaña o pues bajo la luz de las estrellas. Esa es la realidad de 1 billón de personas en todo el mundo. Entonces, pues esta iniciativa que me parece extraordinaria busca que
pues el precio de una vivienda sea tan asequible como el valor de un coche. Claro, habrá que ver qué coche, porque por supuesto que hay coches de 100,000 pesos y de 5 millones, desde luego. Y pues bueno, ya quisiéramos que hubiera vivienda de 100,000. Hoy el promedio en México no se encuentran viviendas de menos de 1 millón de pesos. Es muy difícil, hay por ahí, pero a las afueras, donde nadie quiere vivir. Y bueno, Pablo Eduardo, yo lo que creo es que se está cada vez más pues ajustando o acotando esta brecha entre quien es dueño de una propiedad y de una casa y quien no es. El sueldo promedio en México es bien pagado de 15,000 pesos mensuales, y bien sabido es que las personas tienen que destinar una tercera parte de sus ingresos. O sea, los bancos les darían crédito por una tercera parte de sus ingresos. O sea, 5,000 pesos es lo que pueden pagar de hipoteca, y eso nos da pues para comprar una casa de 400,000 pesos. El problema es dónde, y alguien dirá, bueno, pues que se junten dos personas y así tienen 800. Bueno, pues sigue habiendo problema porque no hay vivienda de 800,000 pesos. El precio de la vivienda promedia en este país, en México, es de más o menos 2 millones de pesos. Y no le digo el promedio de la vivienda para los que nos escuchan en Estados Unidos, porque pues pasa exactamente lo mismo. Los sueldos son mayores, pero el precio de la vivienda también es mucho, mucho mayor. ¿Cómo la ven, Pablo, Mateo, Eduardo Aguilera? ¿Llegaremos a tener casas tan asequibles como los... Hola socios, ¿cómo están? Buenas tardes. Y sí, este tema ya lo hemos abordado varias veces sobre las casas prefabricadas, etcétera, pero lo trajimos a este programa porque Luis Eduardo, hace unas semanas se abrió la Bienale de Venecia, que es un gran festival de arte y sobre todo arquitectura, que se abre cada 2 años, como dice el nombre, y es donde se juntan pues arquitectos y artistas. Esa parte ya sabemos que los arquitectos tienen un lado de artistas, ¿no? Pero aquí es muy interesante las propuestas que a veces se fuerzan la máquina. Hace 2 años Norman Foster, que es un arquitecto muy conocido en México, por ejemplo, fue el que diseñó el proyecto del aeropuerto que no se hizo, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pero ha diseñado muchísimos espacios en todo el mundo y grandes edificios muy emblemáticos. Él propuso también hacer como una casa inflable con tensión, unas lonas y con un presupuesto muy reducido. Entonces los arquitectos están preocupados por el tema de la vivienda asequible en el mundo y le dan vueltas cómo encontrar desde el punto de vista constructivo un sistema de construcción barato que se adapte a distintos tipos de espacios, de latitudes, de tipos de familias, etcétera. Entonces este año la Bienal de Venecia está curada por Carlo Ratti, que es el director de un laboratorio de investigación en el MIT también bastante famoso, se llama Sensible City Lab, que es de tecnología. Y hay una exhibición, digamos, una instalación que ha presentado un artista francés que se llama Philippe Starck, patrocinado por Renault, que así se llama. Se llama como, perdón, por aquí tengo el nombre, que lo acabamos de decir, una casa por el precio de un coche. A House for the Price of a Car. Y la instalación tiene un coche, un Renault, tiene luego un coche desarmado. O sea, en el suelo aparece el motor, lo estoy describiendo aquí según lo veo, el motor, los amortiguadores, todas las piezas, el chasis, desarmado, no un coche entero. Y a la izquierda aparece una especie de casa prefabricada también desarmada. Las ventanas, las paredes, la grava, los ladrillos, el boiler, las tuberías, ¿no? Y entonces los artistas a veces nos fuerzan a pensar fuera de la caja, ¿no? Y a pensar conceptos. O sea, cómo podemos industrializar la construcción de vivienda, que es algo que preocupa a los arquitectos y a los constructores desde hace, pues yo diría que siglos. Y no se ha conseguido resolver. Luis, yo a veces me he preguntado esto mismo, por eso me llamó la atención la instalación. Porque abres el capó del coche, que casi ya no sé, bueno, en México se llama el cofre, me parece, ¿no? O sea, abres el cofre y ves ahí dentro lo que está, toda la cantidad de tecnología, bueno, y tocas la pantalla del coche al interior y piensas la cantidad de circuitos, de instalaciones, de sistemas que ha tenido que pensar el fabricante del coche y todo lo complejo que es un coche. Y al final, bueno, en los últimos años han subido bastante de precio, pero hasta hace poco en México efectivamente podías comprar un muy buen coche por 300,000 pesos. Hoy en día ya te cuesta más bien 500,000, digamos, un coche de gama media que esté bien. Pero ya no hay casas de ese precio, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos industrializar la producción de vivienda, que es lo que nos plantea Philippe Starck con esta instalación, para que pues podamos comprar algo
que sea lo contrario a la vivienda actual, que es artesanal, cómo se puede industrializar, cómo se puede desarmar en las piezas mínimas o los procesos mínimos para reinventarlos, ¿no? Y aquí también traemos ideas de Elon Musk, que hemos mencionado varias veces en este programa. Él dice que que su filosofía es, tanto en cohetes como en software, como en coches, como en todo lo que toca, es desarmar las cosas en los principios fundamentales. Dice en inglés first principles. Y cuando le traen, imagínense, ¿no? Vienen científicos de cohetes, ¿no? El rocket scientist, y le dicen, no, pues tú no tienes ni idea, ¿no? O sea, yo soy el que llevo aquí 30 años, sé cómo funciona esto. Y se lo cuestionan, lo desarman y ven, a ver, bueno, a ver, pero esto, aquí las únicas leyes que aplican son las leyes de la física. Empieza a desarmarlo. En su libro de la biografía de Elon Musk también menciona un caso muy curioso donde en Tesla, cuando él empezó, tardaban muchísimo en construir el chasis y resulta que el chasis estaba hecho, el chasis del coche o el chasis estaba hecho de 30 y tantas piezas, creo. Y entonces un día se presenta con todos los ingenieros en la sala de reuniones y trae un coche de juguete y lo desarma. Un coche de juguete y dice, a ver, ¿por qué no podemos hacer un chasis como este, que está en una sola pieza de juguete? Y le dicen, no, pues porque que no existe ningún horno que pueda hacer esa pieza de hierro fundido en una sola pieza, porque no cabe el horno. Y pues hay que construir el horno. O sea, entonces un poco, bueno, volviendo a esto, y le voy a dar la palabra ya a Eduardo, que es el experto en construcción. Yo creo que, Eduardo, tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Sentarnos con muchos constructores, arquitectos, ingenieros, y desarmar los proyectos que ya hemos hecho hacia atrás y ver cómo los podemos simplificar al máximo, ¿no? ¿Por qué tiene que haber, no sé, este tipo de cimientos y no otros? ¿O por qué tiene que pasar esto primero y luego otro y no todo a la vez? Una casa fundida en una sola pieza, socios. Sí, exacto. Una casa como algo que traigamos ya de fábrica, ¿no? No, porque la carretera, el camión son de 3 metros de ancho. Bueno, pues hagamos todas las piezas de 3 metros, como pasa mucho en el tema de la contenerización. Entonces tú puedes dimensionar lo que vas a producir para que pase los cuellos de botella más naturales. ¿Qué te parece, Eduardo? Totalmente. Ustedes saben que me toca en mi vena de arquitecto. Cuando dices que todos los arquitectos están preocupados, me incluyo, y ya sé que no soy arquitecto, pero de corazón sí. Y realmente yo creo que estamos muy cerca de lograrlo. Por supuesto, levanta la mano la industria del automóvil, lo cual es muy interesante y claro que se abre un modelo de negocio muy bueno para ellos, porque yo creo que así tiene que ser, ¿no? La producción en serie es lo que va a abaratar la vivienda y va a ir mejorando la tecnología y la calidad de la misma. Y por supuesto, con ese espíritu de Elon Musk, de ir simplificando, de ir creando cosas que vayan mejorando performance y precio, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, yo creo que estamos muy cerca porque en el mundo cuando muchas mentes empiezan a darle vueltas a un mismo tema, se van haciendo sinergias muy impresionantes. Y creo yo que herramientas que tenemos a mano el día de hoy, que no teníamos hace 10 años, como la inteligencia artificial, o sea, no la teníamos tan a la mano, van a permitir que mucha gente que está pensando en el tema pueda profundizar mucho más en ese análisis, en esa investigación. Y lo importante aquí va a ser tomar acción y creo que en eso siempre hemos sido ejemplo y creo que tenemos que tomar acción, ¿no? El otro día pasaba a consejo mi petición de comprar la impresora 3D que puede producir una casa en unas horas, que probablemente tampoco sea la solución, no lo sé, pues, ¿no? Probablemente haya soluciones que sean al final, a lo mejor muy rápidas, pero caras, ¿no? Pero por otro lado, hay mucha gente haciendo o tratando de hacer vivienda mucho más asequible, vivienda con nuevos materiales, con nuevos enfoques constructivos, sobre todo estas viviendas de bajo impacto al estilo contenedores, pero que no son contenedores, sino son fabricadas in situ. Y creo que
toda esta gente que está haciendo este tipo de cosas está haciendo algo muy bonito, pero están cometiendo el error de donde viene el origen de la construcción, que es convertirlo en un proceso artesanal, ¿no? Al final están haciéndose, pues, cada pieza se vuelve a pensar o se vuelve a hacer de cero. Eh, hay adaptaciones para cada cliente o se van generando ideas innovadoras en cada iteración, lo cual no está mal, pero el problema es que cuando no estandarizamos, cuando no pensamos en grande, en volumen, en serie, pues el problema es que seguiremos reproduciendo ese mismo tema de la artesanía, que no está mal, es muy bella, pero la artesanía no va a solucionar el problema de la vivienda en el mundo y en México. La artesanía va a reproducir los mismos, eh, pues, los mismos errores que se dan en la artesanía de la construcción, ¿no? Donde depende de dónde puso el albañil el tubo y no tenía que ser 5 centímetros para acá y entonces ya no queda para el baño y entonces hay que Creo que a Luis romper. no le suena ese caso. No sé. ¿Eh? Creo que a ninguno de los tres nos suena un caso así, pero digo a Luis recientemente que estuvimos Sí, analizando no, el no, problema. no, es ese tipo de cosas. Increíble. Y además donde no se cruzaron las ingenierías y tal. Y a ver, socios, yo esto que estás diciendo, Eduardo, mientras lo narras, me lo imagino y me imagino un material perfecto, un material que pueda ser termoacústico, pero que sea el mismo material para la pared que para el piso, que para el techo, y que, como decías también, Pablo, que pueda ser de ciertos metros y que sea pilable y acumulable y que permita que, en fin, no sé si existirá un material que tenga esas características y que pues, sea barato al mismo tiempo. Pues ahí es donde yo les puedo contar de las cosas que he conocido, de amigos, de proveedores, de gente que está tratando de hacer cosas, ¿no? Eh, al final ha habido una mezcla de enfoques, porque ustedes saben que la construcción en Estados Unidos es una construcción muy práctica, muy en serie hasta cierto punto, ¿no? Donde usa mucho madera y muchos elementos preconstruidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa cuando la vemos desde el punto de vista de América Latina? La vemos como en realidad es, o sea, es un producto obsolescente con muy difícil mantenimiento, que a pesar de que esté estandarizado, pues genera otros temas y yo creo que también tiene un alto impacto ecológico, ¿no? Al Y final, más si te caen termitas, por ejemplo, ¿no? no, es que es terrible, ¿no? Eh, pero por otro lado, seguir construyendo como construimos en América Latina, con nuestros tabiques, nuestros ladrillos, ir poniendo cemento en cemento, pues tampoco es la solución y también tiene un impacto de la huella de carbono de las construcciones. Entonces, ¿cómo mediar? Hay gente que está haciendo mix, ¿no? Tomando en cuenta, por ejemplo, los aislamentos que usan en Estados Unidos, como el hielo seco o el polipropileno, y luego le están poniendo una capa de concreto, por ejemplo, de modo que hacen algo rígido, con resistencia, con capacidad de carga y aislante, ¿no? Que era lo que decías, Luis. Y creo que uno de los objetivos de este tipo de esquemas es que sea fácilmente instalable, ¿no? Entonces, normalmente están haciendo piezas, ahora están limitadas por la capacidad de carga humana, entonces que tienen determinada cantidad de peso, determinada cantidad de metros, para que dos personas sean capaces de ir instalando las piezas como si fueran Lego, ¿no? Eso es un gran avance y da mucha velocidad. Luego, por otro lado, tenemos los que dicen, no, vamos a eliminar por completo la intervención humana y están haciendo placas preconstruidas, losas pretensadas, muros pretensados, columnas pretensadas, en donde dicen, ok, si el problema es el factor humano,
Entonces vamos a tener todo construido acá y vamos a llevar básicamente una grúa que arme todo in situ sin la intervención de un gran equipo humano. Eso tiene, digamos, las ventajas de evitar todos estos errores que habíamos pensado y darle velocidad, pero por otro lado tiene la desventaja de que se vuelve muy caro, ¿no? Y al final, pues necesitas grandes grúas y grandes trailers, ¿no? Y entonces la ciencia sigue avanzando. Ustedes han oído hablar de lo que son las fibras de carbono. Y si no las han oído hablar, son elementos muy resistentes, muy delgados, como si fueran hilos, que se están usando en lugar de varillas dentro de estas estructuras de concreto. Entonces, lo que pretensan son estas estructuras de carbono. Hoy en día todavía es un material más caro que el tradicional con varilla, pero sin embargo imagínense losas con una capacidad de carga para poner en un puente y que tengan 10 centímetros de espesor, ¿no? Imagínense la cantidad de ahorro en material y también la facilidad del montaje, ¿no? Las grúas y el tipo de tecnología que se necesita es mucho más ligera. Entonces, la verdad es que hay muchos avances tecnológicos. Yo, a los que sean apasionados como yo, los invito a estar constantemente investigando y apoyarse de esta maravillosa tecnología que tenemos a nuestra disposición actualmente, pero sobre todo, yo los invito a tomar acción, a empezar experimentos. Les cuento lo que estamos haciendo nosotros. Tenemos un desarrollo que se llama Aurum en Tulum, un desarrollo cuyas amenidades fueron pensadas justamente en hacer estructuras autoportantes de bajo impacto ecológico y que pudieran ser muy fácilmente construibles. Estas estructuras son esferas, ¿no? Ya sabemos que las esferas son autoportantes estructuralmente. Y lo que estábamos luchando era por eliminar la cimbra. Entonces, justamente lo que platicabas, Pablo, lo que estamos haciendo es una cimbra inflable, ¿no? Pero la compañía está en Estados Unidos, no nos ha hecho mucho caso. Y entonces empezamos a buscar proveedores en México, con los cuales estamos haciendo experimentos. No me digas. No les voy a decir porque todavía está a nivel prototipo, pero lo que estamos haciendo justamente es haciendo prototipos, a lo mejor no a las dimensiones finales, pero prototipos que nos pueda hacer una iteración mucho más rápida, ¿no? Entonces, el inflable, colamos, ponemos varillas y tal, de modo que podamos estar haciendo modelos y prototipos muy rápido, y cuando lleguemos ya a Aurum a construir esas grandes amenidades, esas áreas comerciales, la casa club, ya hayamos probado esos elementos. Pero si lo logramos, van a ser elementos que podremos armar, que podamos hacer en pocos días. Cada estructura nos va a llevar un día, más el fraguado del concreto, quizá 3 días completos en terminar las obras, ¿no? Y eso, pues siempre innovando, querido socio. Exacto. Sí, perdón, ya me callo, les doy la palabra, socio. No, es que se termina el tiempo, Eduardo Aguilera, siempre. Exacto, siempre con esa visión y así son nuestras juntas de consejo, pero bueno, en este programa tenemos el tiempo limitado, pero si usted quiere saber más de toda esta innovación, por favor entre a nuestra página www.viverrent.com y venga a todos los espacios de podcast, nos encuentra en Viverrent y bueno, pues síganos sintonizando aquí a través de la frecuencia del Heraldo Radio. También a los socios nos puede seguir Pablo Mateos como Pablo Maestro de las Rentas en las redes sociales, a Eduardo Aguilera como Eduardo.Viverrent y a mí me encuentra en todas las redes como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Gracias, Pablo. Gracias, Eduardo. Yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima.
En un momento regresamos a Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Continuamos en Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos a través de la frecuencia del Heraldo Radio. Más de 30 estaciones por FM. Y bueno, también puede usted escuchar esta información, este programa Vive las Rentas, a través de todas las plataformas de podcast. Nos encuentra como Vive Rent y nuestro canal de YouTube también Vive Rent. El objetivo de este programa, le decía, pues conducido por Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor Luis Ramírez, es compartirle a usted toda la data, todos los hacks de inversión para que pueda vivir de las rentas, para que pueda entender cómo los inmuebles son precisamente lo único que le da esa libertad de la que tanto hablamos. Por cierto, hablando de oportunidades de inversión, puede usted entrar a nuestra página web, donde este mes lanzamos las mini bodegas en Naucalpan, la segunda fase. Usted puede invertir desde 500,000 pesos y obtener altas rentabilidades, 10% de rentabilidad por lo menos anual, y por supuesto lo mismo de plusvalía, insisto, invirtiendo en tickets desde 500,000 pesos, de los cuales quedan pocos. Entre ahora y pregunte más, con mucho gusto se lo compartimos en una sesión en www.viverent.com, y también nos encuentra en todas las redes sociales como Viverent, aunque le reitero la página web para que no se quede usted fuera de esta oportunidad, www.viverent.com. Y bueno, queridos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, siempre en este programa debatiendo temas, hacks, datos, pero hoy pues reflexionando algo que hemos dicho muchas veces que dan los bienes raíces, que es tiempo. Y de esto hablaba Pepe Mojica, quien falleciera hace unos días, expresidente de Uruguay, y quien justamente hablaba siempre de manera muy acertada de cómo pues las personas realmente intercambiamos tiempo por lo que compramos, por lo que consumimos. Si usted le compra a su hijo un PlayStation que cuesta 5,000 pesos y su sueldo es de 15,000, pues es una tercera parte de su sueldo. Es decir, le está dando un tercio de su mes, o sea, 10 días de su tiempo, de su vida que invirtió para ganar ese dinero, pues es lo que está dando. Yo creo que Pepe Mojica tuvo pues una visión extraordinaria de cómo vivir la vida sin apegos, y pues eso es lo que tampoco da el sector inmobiliario, Pablo, Eduardo, porque los inmuebles muchas veces generan apegos. No me voy a vivir a otra ciudad porque esta es mi casa, porque pues me ha costado 20 y 30 años pagarle, y con razón, me ha costado 30 años de tiempo pagar una casa en la que vivo, y por lo tanto no me voy a otra ciudad, y por lo tanto no me salgo, y por lo tanto no la vendo. Pero realmente e irónicamente, lo que no entienden la mayoría es que los inmuebles son un vehículo para tener más tiempo. Y Pepe Mujica lo decía muy bien, coincido totalmente, siempre estamos intercambiando tiempo por dinero, evidentemente, desde que tenemos un trabajo y obviamente pues tenemos un horario, pero aunque no lo tengamos, los que somos empresarios, seguimos intercambiando tiempo por dinero. Por supuesto, en diferentes escalas, quien gana más, quien gana menos, pero al final, pues con una sabiduría extrema, este personaje que ha dejado un gran legado y que en paz descanse. Pero me hace mucho sentido, queridos socios, que nosotros siempre hablamos, por el contrario, de que los inmuebles, cuando son analizados y observados como negocio, pues lo que te dan es libertad de tiempo. Y justamente Pepe Mujica hablaba de que pues la verdadera libertad tiene que ver con el tiempo, con decidir lo que quieres, porque pues los países independientes, los ciudadanos somos libres de hecho, pero no, y de derecho, más bien, pero no en efecto, o a lo mejor no de hecho tampoco, porque somos libres, pero al final nos metemos a un empleo, nos metemos a montar una empresa, a estar intercambiando ese tiempo por dinero. Y lo único que sí nos permite tener esa libertad de tiempo son los inmuebles, porque cuando tienes un inmueble
que es un negocio y que te genera ingresos, no tienes que hacer nada para más que ir a cobrar la renta, ¿no? Por eso nuestra empresa Viverrent. Entonces me parece una reflexión muy interesante. Y socios, les dejo el micrófono, pero no sin antes recordar esta película que hace muy buena referencia sobre lo que habla Pepe Mujica y lo que hablamos aquí en Viverrent respecto al tiempo, que es la película El precio del mañana, donde precisamente la gente paga con brazaletes, tiene unos brazaletes integrados al cuerpo, ¿no? Donde pues en lugar de recibir un sueldo recibes 2-3 años de vida, ahora que está muy en boga el tema de longevidad. Y obviamente, pues si quieres intercambiar un servicio o un producto, pues te quitan 2 minutos o 3 minutos y el que lo cobra, pues tiene esos 2 o 3 minutos más. En fin, algo que parece ficción, pero hoy con estos temas de longevidad y de pues esta brecha que se está dando entre cada vez gente pues más rica y cada vez gente más pobre, pues interesante, ¿no? Creo que podría hacerse realidad, pero bueno, cierro diciendo que los inmuebles sin duda son el único activo, la única inversión que te da libertad real y tiempo real. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, Luis, pues Luis, Eduardo, muy interesante este testimonio de Pepe Mújica, que falleció hace unos días con 89 años. Y esta sabiduría, pues él es un líder sindical y primero del movimiento obrero de Uruguay, pero es muy interesante que alguien de izquierdas, digamos, y que era muy desapegado al dinero y a lo material. Hay muchas cosas que recordamos de su tiempo como presidente, pero luego después, pues la verdad es que mucha gente fue a verle y era un líder de opinión y de valores, ¿no? En todo el mundo. Algo famoso, por ejemplo, es que tenía un bocho, un Volkswagen Beetle, y desde hace muchísimos años y no cambiaba de coche, ¿no? Pero si les parece, voy a poner estas frases que dejó, que a mí me llamaron mucho la atención cuando lo escuché, porque es precisamente el mismo argumento que hemos dado en la Academia de Viverrent todos estos años, ¿no? Cuando hemos hablado de libertad financiera, de tener libertad, de controlar tu tiempo, tu agenda, lo que habla Kiyosaki. Yo creo que sin saber nada de esto, Pepe Mújica llegó a la misma conclusión. Si te parece, Luis, Eduardo, lo escuchamos un momentito, a ver si nos deja aquí un momento escuchar en la radio, porque dura muy poquito este extracto, que de hecho, Luis, ahí en tu página de Instagram también reflexionaste sobre esto. De hecho, va a salir primero la voz de Luis. El presidente más humilde del mundo nos dejó una lección que vale más que cualquier billete. Cuando tú compras algo, no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida que se te fue. Mujica nos recuerda que los ricos de verdad no gastan dinero, sino que invierten en tiempo. Porque al final, la muerte no pregunta cuánto tienes, sino en qué invertiste tu vida. Que en paz descanse. Bueno, pues esta reflexión lo que nos lleva es que, claro, la visión, pero lo que tiene, digamos, de negativo esta visión es la visión del empleado, ¿no? Del que intercambia tiempo por dinero y de que solamente ve una manera de generar riqueza, que es vendiendo tu tiempo, básicamente, ¿no? Entonces lo puedes vender muy caro, como hemos dicho siempre en nuestros cursos, el cirujano, ¿no? más famoso de México, pues vende su tiempo muy caro, pero está intercambiando tiempo por dinero. Mientras no esté operando, no ingresa, ¿no? Y llega un momento en el que se querrá jubilar. Entonces, para mí esta frase de Mújica era muy clara, porque refleja lo que la mayoría de la gente piensa que tienes que hacer para ganar dinero, ¿no? Que es vender tu tiempo. Pero si vas invirtiendo en bienes raíces o parte de eso que ganas intercambiando tu tiempo, o haces horas extras o buscas un trabajo mejor remunerado, ese diferencial lo vas a ir invirtiendo en bienes raíces. También vas a utilizar tu capacidad de crédito, que te va a dar el hecho de tener ese flujo predecible, el tiempo que intercambies tiempo por dinero, y con esas dos cosas, ahorro y capacidad de crédito, vas a empezar, y luego ideas que puedes vender a otras personas, o puedes transformar proyectos con ganancia de capital, como enseñamos en Viverrent, y salir de esa carrera de la rata, ¿no? Entonces, bueno, pues quería reflexionar
a raíz de la muerte de Pepe Mújica, que inspiró a muchos, pues también como dar el siguiente capítulo, que sería, bueno, sal de ahí, no vendas tu tiempo para tener consumibles, sino que esos objetos de consumo los puedas financiar con inversiones, ¿no? Sería el siguiente capítulo. Esto sería interesante, Eduardo. Tú tienes un gran amigo que conocemos bien, que ha invertido en Viverrent y que viene del mundo de Pepe Mújica precisamente, ¿no? Y de lucha social y también de cómo liberar tiempo, y él también poco a poco pues ha ido convenciendo de esta idea de invertir en inmuebles que generen flujo para permitir pues hacer el bien, ¿no? Si quiere uno. Me parece un gran ejemplo. Sí, Pablo, Luis, la verdad es que pues se le acabó el tiempo a Pepe y digamos es una gran pérdida en cuanto a un gran filósofo en la humanidad. Yo creo que sí, lo más valioso que tenemos es el tiempo. El tiempo es muy preciado y mientras más podamos liberar el tiempo, más ricos vamos a ser. Creo que de eso se trata la libertad financiera. Si tú encuentras algo que te libera tiempo, te da riqueza y esa posibilidad de decidir qué hacer con tu tiempo. Y eso es lo que hemos estado haciendo como un cambio paradigmático en Viverrent, en donde hemos estado enseñando a la gente a hacer que el dinero trabaje para ellos y a ir liberando tiempo, ¿no? Tenemos miles de testimonios de cómo de pronto una inversión o 2 inversiones o 3 inversiones van sustituyendo lo mismo que ingresan con un trabajo de jornada completa. Y ahí es cuando les cae el 20 completamente, ¿no? ¿Cómo es posible que yo valga, que todo mi tiempo invertido ahí, que todo el tiempo sacrificado de no estar con mi familia, que todo el tiempo valga lo mismo que una inversión de 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, lo que sea? El dinero es lo más barato. Si esa inversión te permite liberar tu tiempo, has ganado. Y se puede empezar dando pasos pequeños, también se puede empezar siendo muy joven y eso es lo más importante, porque el problema es que nos empezamos a preocupar del tiempo cuando ya se nos está acabando, ¿no? Si entendiéramos lo valioso que es y nos empezáramos a preocupar desde que empezamos, desde que salimos de la escuela, desde que empezamos a crear la vida, pues al final habríamos ahorrado mucho tiempo para hacer cosas más extraordinarias. El tiempo no es para no hacer nada. El tiempo es para llegar más allá, para potenciarnos como seres humanos. Y afortunadamente la ciencia ha avanzado mucho y también ahora nos está dando más tiempo de calidad. Nos está, les cuento rápido un proyecto que fue muy exitoso, que se agotó y que yo creo que vamos a tener que reproducir en varios lugares del mundo, que es este proyecto Mérida Montejo, que ahora empieza a tener un nombre que se llama Hábitat Naya, que significa sueño, y que tiene todo este enfoque de biohacking, de bioregeneración, que lo que busca es, ok, ahora ya te hemos cambiado el chip de cómo la inversión inmobiliaria te da libertad de tiempo. Ahora hagamos que ese tiempo se vuelva tiempo de calidad, que tengas salud, que tengas juventud para seguir disfrutando de ese tiempo al máximo. Creo que esa conjunción de ambos factores hace un modelo de negocio, y ojo para todos, el modelo de negocio de wellness y de bioregeneración es algo que va a impactar a todo el mundo, que es uno de los proyectos de máximo crecimiento. Así que atención a todos los inversionistas, porque vienen cosas extraordinarias en ese modelo de negocio. Y socios, si me dejan hablar un poco, no sé qué tanto podamos hacer el disclosure de lo que viene, porque es un entorno que está, es un desarrollo que está frente
frente a un lago, que ya haya una comunidad donde la gente se está yendo a vivir ahí para vivir de manera saludable, donde está el mejor clima de México. Pero ustedes díganme, no sé qué tan secreto podamos ser o puedo empezar a hablar al respecto. Yo creo que podríamos ir emplazándoles al 26 de mayo, que es donde vamos a revelar. Bueno, ese es el Friends and Family, pero estén muy atentos en Bueno, sí, sí. viverrent.com. Vamos a tener un proyecto extraordinario en una zona extraordinaria que ha sido elegido por muchísimos norteamericanos y canadienses como el mejor lugar de retiro de todo el mundo, pero también mucha gente de México, y no solo para retiro, es un tema aspiracional. Toda persona de Guadalajara que se quiera sentir realizada, el otro día me contabas, ¿no? Es parte de la mentalidad, tiene que tener una casa en Chapala y una casa, ¿no? Además, frente al lago de Chapala, donde tengas estas vistas extraordinarias con este clima, pues por ahí viene la sorpresa, porque es un desarrollo impresionante, donde todos los terrenos van a tener vista al lago. Y pues por supuesto venimos a ponerle el sello Vive Rent y a traerles cosas extraordinarias en los mejores lugares, con la mejor plusvalía, con las mejores oportunidades de negocio. Así que no se lo pierdan, entren a viverrent.com. Y hablando de qué hacer con tu tiempo, este tiene un doble propósito, porque vas a invertir y vas a generar con esa inversión una plusvalía impresionante, y al mismo tiempo, si construyes una casa ahí, puedes tener el mejor lugar para pasar tu tiempo en un lugar extraordinario que es Ajijic. Así que no se pierdan viverrent.com. Y bueno, no sé. Pues ya, querido socio, ya revelaste este secreto que teníamos muy bien guardado, pero enhorabuena, porque justo creo que hablando de tiempo y hablando de disfrutar el tiempo, este tipo de inmuebles generan un híbrido perfecto. Porque fíjate, cuando la mayoría de las personas se compran su second home, su casa de retiro, su casa de fin de semana, lo que buscan es, pues eso, pasar un mejor tiempo. Pero qué mejor tiempo que pues vivir a lo mejor un fin de semana en el que no tengas que pagar absolutamente nada, porque los otros fines de semana en los que no fuiste se puede haber rentado, ¿no? Y ese es pues el verdadero lujo, poder tener activos y no pasivos. Y claro, pues habrá quien diga yo no necesito rentarla, y bueno, pues también es bienvenido el concepto, pero al final este lugar mágico donde desde hace muchos años llegan miles de canadienses, de norteamericanos justo retirados, fíjate, ya que tienen tiempo. Qué ironías tiene la vida, ya que tienen tiempo, entonces van a retirarse al mejor lugar, ya que tienen tiempo, pero a la vez poco tiempo, ¿no? Entonces, pues usted no pierda tiempo y aproveche esta extraordinario lanzamiento que tenemos en estos días. A principios de junio tenemos este lanzamiento extraordinario de tierra, de Vive Rent Tierra, donde pues tiene muchos argumentos. Este fraccionamiento es belísimo, ¿no? Es un Montevelo, pero con vistas a la laguna extraordinarias, pero además con un diseño arquitectónico, con un diseño, también unas amenidades increíbles. Ya va a ver usted. Y lo mejor es de que, pues, por ejemplo, quien quiera apalancarse un crédito lo puede hacer, porque es un fraccionamiento con escritura inmediata. Y bueno, pues ya lo veremos. Así es de que usted puede preinscribirse, porque obviamente, como todos nuestros desarrollos, los primeros 10 tickets serán a un precio hiper especial. Y como siempre, Pablo, Eduardo nos hablan y nos dicen, oye, yo quiero de esos que salieron hace 2 meses, ya no hay. O sea, y lo decimos públicamente, solamente los 10 primeros tickets salen a un precio especial, o los 20 primeros, y los siguientes, porque así lo hacemos desde que lo planeamos, ¿no? O sea, cuando hay que aprovechar, ¿no, Pablo, Eduardo? Sí, correcto. Hay que aprovechar cuando llegue el autobús y no después cuando ya se fue.
pero efectivamente vamos a lanzar al público este nuevo fraccionamiento, esta nueva oportunidad el 2 de junio. Ya chequé aquí las cifras, los datos del calendario. El 2 de junio se va a lanzar. Próximamente estará el registro en viverrent.com, en nuestra página principal, y ahí se pueden ir registrando para ese gran lanzamiento que viene. Y bueno, pues terminando de reflexionar, porque ya se nos acaba el tiempo, como se le acabó a José Mújica, como invitarles a reflexionar, ¿no? ¿Cómo generas tus ingresos? ¿Estás vendiendo tu tiempo? ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Qué patrimonio tienes? ¿Cuánto te genera el patrimonio? Y cómo puedes hacerlo crecer rápido para que crezca flujo y no esté limitado por tu tiempo. Y además ni por tu tiempo en esta tierra, ¿no? Puedes dejar ese patrimonio que siga produciendo por generaciones. Entonces entra a viverrent.com y comienza ya a aprender y a invertir. Me encanta, socios. Eso me gusta como una reflexión, ¿no? Que tu libertad financiera permanezca aunque tú ya no estés, ¿no? Es una libertad transgeneracional. Es heredable, ¿no? Regalando tiempo a tus futuras generaciones. Es que eso es algo increíble. Increíble. Sí, oye, porque mucha gente dice, oye, yo estoy buscando dejarle algo a mis hijos, pues, y les dejan una casa que luego es un problema, y una casa que está en un lugar donde nadie quiere y que nadie mantiene y que se termina cayendo porque pues nadie le quiere invertir. En cambio, si dejas un negocio, si dejas un activo que genere ingresos y que en consecuencia intercambie ese tiempo del que hablamos, pues seguramente te van a recordar. Mira, yo el otro día entrevistaba a una persona justamente en mi podcast, en mi programa, y me decía, es que yo, cuando mi padre muere, pues teníamos pues tal negocio, una plaza, un centro comercial, una plaza comercial y varios departamentos. Entonces, hoy mi padre sigue aquí porque gracias a él tengo pues esa libertad, tuve esa libertad de estudiar, tuve esa libertad de... Y los inmuebles ahí siguen generando rentas, ¿no? Entonces, que de verdad es increíble cómo puede cambiar la vida de una persona tener estos ingresos, ¿no? Y obviamente si todavía no quieres que tus hijos lo malgasten o lo derrochen, porque pasa, ¿no? Que cuando mueren los padres, los hijos derrochan. Bueno, pues existen los fideicomisos que tienen ciertas condiciones, ¿no? Para poder, pues, no permitir que se vendan y que solamente se vayan sacando los frutos. Entonces los inmuebles de verdad tienen esta maravilla de otorgar tiempo a los que pues tienen estos inmuebles y estos frutos que dan los inmuebles, que se llaman rentas, como todos los productos que hemos hecho en Viverrent. Como hoy miles de personas están pues viviendo de las rentas y están teniendo ese tiempo. Y pues qué orgullo poder formar parte de este movimiento de los mosqueteros de las rentas. Si usted quiere ser parte de los mosqueteros, por favor escríbanos en www.viverrent.com, o en todas las redes sociales nos encuentra igualmente como Viverrent, así en Instagram, en Facebook. Y hablando de redes sociales, pues a los socios también nos puede contactar. Nosotros contestamos con mucho gusto. Ahí está Pablo Mateos, lo encuentra como Pablo Maestro de las Rentas, también en el canal de YouTube como Pablo Maestro de las Rentas, con información muy interesante y de valor. A Eduardo Aguilera también en Instagram y en todas las redes como eduardo.viverrent. Y bueno, pues a su servidor me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, también el canal de YouTube Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y bueno, pues escuchándonos aquí todos los sábados en punto de las 4 de la tarde a través de la frecuencia del Heraldo Radio y por supuesto en todas las plataformas de podcast. Viverrent, así nos encuentra, y www.viverrent.com. Queridos Pablo, Mateos, Eduardo Aguilera, gracias. Esto fue Viverrent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.